Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio y envía una carta inesperada a Halil İbrahim Ceylan: sigo amándote, pero... ¿qué hay detrás de estas palabras y cómo reaccionó el actor al enterarse? Hoy tenemos todos los detalles que están generando un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo. La historia entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan siempre fue un tema que fascinó a sus seguidores. Desde sus inicios en la serie que los unió, los fanáticos comentaban sobre la química especial que compartían dentro y fuera de las cámaras. Sin embargo, tras la inesperada ruptura, nadie imaginó que meses después Esla se atrevería a escribirle una carta abierta que ahora circula en redes sociales y medios de comunicación. En la carta, Esla se muestra vulnerable pero firme, señala Seviyorumama Hayat Beysem Bisi Farklı Joyar no Nune Karyor. No quiero esconder lo que siento, pero tampoco puedo ignorar lo que hemos vivido. Estas palabras han encendido miles de comentarios en redes, especialmente entre mujeres que se identifican con la valentía de expresar sentimientos a pesar del dolor. Halil, por su parte, al ser consultado por periodistas, no negó haber recibido la carta y respondió con serenidad: Esla es una persona muy especial para mí, siempre lo será. No voy a dar detalles, pero respeto lo que ella siente y agradezco sus palabras. Su reacción calmada y elegante despertó aún más curiosidad sobre lo que realmente sucede entre ellos. Fuentes cercanas a la actriz afirman que Esla tomó la decisión de escribir esta carta tras pasar semanas de reflexión. Ella sabía que sus palabras podrían ser malinterpretadas, pero decidió ser honesta con sus emociones, comentó una amiga cercana. Al mismo tiempo, allegados a Halil señalan que él recibió el mensaje con sorpresa, aunque no con molestia. Él la respeta profundamente y sabe que lo que compartieron fue auténtico, añadieron. La repercusión mediática ha sido impresionante. En cuestión de horas, la carta fue tendencia en redes sociales, especialmente en comunidades de fanáticas que siguen de cerca cada paso de la pareja. Muchas mujeres comentaron frases como: qué valiente es Esla al confesar lo que aún siente, o Halil debería responder con la misma transparencia. El debate está abierto y parece no tener fin. En programas de televisión especializados en entretenimiento, se discutió si esta carta es un intento de reconciliación o simplemente una manera de cerrar un ciclo con dignidad. Algunos panelistas señalaron: cuando alguien dice, te sigo amando pero, claramente aún hay un lazo fuerte, pero también hay una decisión de no retroceder. Otros, en cambio, creen que podría tratarse de una oportunidad para que ambos se reencuentren. La carta también abrió un nuevo capítulo en la percepción pública de ambos actores. Para muchos, el gesto de Esla fue un recordatorio de que detrás de las luces y cámaras existen seres humanos que sienten, sufren y aman con la misma intensidad que cualquier otra persona. Ella no solo escribió para Halil, escribió para todas nosotras, escribió una usuaria en Twitter, generando miles de reacciones. Los expertos en comunicación coinciden en que el impacto de este tipo de confesiones públicas va más allá de lo personal. Un analista señaló: cuando una figura pública abre su corazón, inmediatamente se convierte en un espejo en el que la sociedad se refleja. Por eso vemos tantos comentarios de identificación y apoyo, especialmente de mujeres que ven en Esla un símbolo de valentía. En paralelo, los fan clubs de ambos actores han multiplicado sus publicaciones. Algunos grupos de seguidores han compartido imágenes de escenas icónicas de la pareja en la serie, acompañadas con frases de la carta de Esla. Los hashtags #Esla y Halil y #Carta de Amor rápidamente alcanzaron los primeros puestos en tendencias. Lo curioso es que, mientras las redes sociales se llenaban de especulaciones, los representantes de los artistas guardaban absoluto silencio. Ni confirmaban ni desmentían nada más allá de las palabras que cada uno había pronunciado en entrevistas. Ese silencio alimentó todavía más las teorías de que algo podría estar gestándose entre ellos en privado. En cuanto a Halil, su discreción es interpretada por algunos como una señal de respeto, pero también como una posible estrategia para no cerrar ninguna puerta.
Un periodista comentó, cuando alguien dice tan poco, deja espacio para que el público imagine mucho. Y en este caso, la imaginación de los fans es infinita. Slaa, en cambio, con su carta, parece haber querido liberarse de un peso emocional. Amigas cercanas mencionan que la actriz llevaba tiempo escribiendo en su diario y que, finalmente, decidió compartir parte de esas palabras con el mundo. Fue como un acto de catarsis, afirman. El debate también se trasladó a foros internacionales, especialmente en comunidades de seguidores de series turcas en Latinoamérica y Medio Oriente, donde la pareja tiene una base sólida de admiradores. En países como México, Argentina y Egipto, la noticia de la carta fue replicada por medios locales, acompañada de titulares llamativos como «Renace el amor» o «Una confesión que sacude a los fans». Por otra parte, especialistas en relaciones sentimentales fueron invitados a programas de televisión para analizar la situación. Una psicóloga explicó, decir, te sigo amando es reconocer el vínculo emocional, pero también aceptar los límites de la realidad. No siempre el amor es suficiente para sostener una relación. A veces el contexto, los sueños individuales o incluso el orgullo juegan un papel decisivo. Mientras tanto, en entrevistas promocionales para nuevos proyectos, tanto Slaa como Halil fueron cuestionados sobre el tema. Ella, con una sonrisa tímida, respondió, lo que tenía que decir, ya lo dije en la carta. No hay nada más que agregar. Halil, en la misma línea, sostuvo, prefiero que la gente hable de nuestro trabajo, no de nuestra vida personal. Sin embargo, esas respuestas breves no hicieron más que aumentar el misterio. Las cámaras también han seguido a ambos en eventos públicos. Cada gesto, cada mirada, incluso la elección de sus atuendos, ha sido analizada con lupa por los fanáticos. Un simple me gusta en Instagram de Halil a una publicación relacionada con Slaa desató una ola de comentarios, interpretado como una señal oculta de complicidad. En este punto, la carta se ha transformado en un fenómeno mediático que trasciende lo sentimental. Se habla de ella en términos de valentía, de autenticidad, de exposición pública. Y aunque para algunos pueda parecer solo un episodio pasajero del mundo del espectáculo, para otros es una historia que quedará marcada como uno de los momentos más emotivos en la trayectoria de ambos actores. Finalmente, lo cierto es que nadie sabe con certeza qué pasará entre Slaa Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. ¿Será esta carta el inicio de una reconciliación, un punto final lleno de dignidad? ¿O simplemente un recuerdo más en la memoria colectiva de sus seguidores? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es indiscutible es que, con unas pocas palabras, Slaa logró movilizar emociones, abrir debates y reafirmar la conexión especial que siempre ha tenido con su público. Y en el mundo del entretenimiento, ese poder de conmover y de generar conversación es, sin duda, uno de los mayores logros que un artista puede alcanzar. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Es este el inicio de una segunda oportunidad o el cierre definitivo de un capítulo inolvidable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden, si les gustó este contenido, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguna actualización de este emocionante caso.